Tuvo un papel muy relevante en aquel periodo, pero por desgracia 80 años de silencio lo han eliminado de la historia, siendo como fue en su momento un personaje de primera fila. Ese olvido se debe a muchas razones, luego lo iremos desarrollando, pero quiero hacer notar que estas dos charlas, la que del otro día de Durruti y esta, corresponden a dos dirigentes políticos que pudieron cambiar la historia de España. Pudieron cambiarla realmente. En el caso de Durruti, cuando llegó el momento de presentar batalla, he sabido que sus compañeros en la dirección de la FAI y de la CNT decidieron que efectivamente tenían el poder, lo tenían en la calle, pero había que organizar la lucha contra el golpe fascista. Y claro, ocurrió que todos se pusieron a trabajar, toda la alta dirección, Oliver, Montseny, Peiró, pero él dijo no, mi puesto no está en un despacho, está en el frente, que es lo que yo sé hacer, el apoyar a la gente que está luchando, el estar con la gente que está con las armas. Y él se fue al frente y ahí murió. Y después de muerto, él fue llamado a Madrid, como ya dije, porque se pensaba que Madrid caería, que era imposible resistir en Madrid el asedio que tenía por el norte las tropas de Mola y por el poniente las tropas de Yagüe, y que no podría hacer otra cosa más que una resistencia a ultranza, y la única persona que movilizaría absolutamente a los trabajadores de toda Madrid sería Durruti, al que respetaban los anarquistas, los anarcosindicalistas, pero también los obreros socialistas. Todo el mundo le respetaba porque consideraban, primero, como ya expliqué, que era un hombre absolutamente generoso y honrado, no quería nada para él, era la revolución y era la revolución. Y luego que anarquista o socialista o comunista en aquel momento era lo de menos. Lo importante era resistir en Madrid. Si Madrid resistía, se habría ganado, lo cual era discutible, pero era la idea que había, y si Madrid se perdía todo. Entonces vino a Madrid porque él era leal y obedecía. Los militares profesionales dijeron necesitamos que vengas a Madrid. Fue a Madrid y en Madrid murió en los primeros días. Pero se habló mucho de él en aquel periodo y quedó una frase para la historia. En el último momento se dijo que había dicho podemos renunciar a todo menos a la victoria. Eso era un cambio radical en el mundo anarquista. Era, sí, tenemos grandes ideales, tenemos la revolución, tenemos el comunismo libertario, todo, pero ahora lo importante es vencer al fascismo. Lo único importante. Renunciamos a todo excepto a la victoria. La frase no está claro que sea suya. La publicó Ilya Ehrenburg, que era un corresponsal soviético y un gran escritor además, y se la achacó a él, y si no le dijo, la verdad es que se corresponde a lo que estaba dispuesto a hacer. Durruti vino a Madrid porque había que ganar, antes de cualquier otra cosa, había que ganar la lucha contra el levantamiento fascista. Y ahí murió. Si no hubiera ocurrido eso, podía haber vivido unos meses, unos años, pero efectivamente esa actitud fue un golpe al mundo del anarcosindicalismo, porque efectivamente todos en el mundo anarquista y sindicalista comprendieron que sus ideales eran muy importantes, pero el primer ideal era derrotar el golpe de Estado. Y eso hubiera cambiado la guerra probablemente porque su influencia en la clase obrera era enorme. El caso de Maurín es diferente porque se asemeja en una cosa, en que Durruti y los anarquistas planteaban que no se podía disociar la revolución y la guerra, que guerra y revolución iban de la mano, mientras que el Partido Socialista, en una gran parte, no en su totalidad, en más o menos la mitad del Partido Socialista, planteaba no hablemos de revolución, no hablemos de revolución, hay que hablar de ganar la guerra, y no hablemos de otro tipo de cosas. Y el Partido Comunista también, no digamos los republicanos, que también dijeron no, aquí el problema es ganar la guerra, y la revolución ya hablaremos. Mientras que para los anarquistas, o para Durruti, o García Oliver, el problema es inseparable la guerra y la revolución. Para Maurín
también era inseparable la guerra y la revolución, con matices muy importantes que les diferenciaban. En el caso de Maurín, es un hombre que la historia le ha dejado olvidado por muchas razones. Una, porque era un revolucionario y 40 años de dictadura pues fueron el tachar totalmente su historia, y 40 años de democracia fueron retacharla. Pero también porque él era un disidente radical de la política del Partido Comunista de España, del Partido Comunista que entonces era la institución oficial. Y además porque se enfrentó a la posición que mantenía el Partido Comunista, dependiente directamente de la táctica y estrategia que se decidiera en Moscú, con los intereses de una visión de la revolución mundial en la cual debían supeditarse cada aspecto parcial a esa visión de la revolución mundial. Y por tanto, una vez que había triunfado la revolución en la Unión Soviética, lo principal era defender esa revolución en la Unión Soviética, no otras alternativas. Eso hace que también el Partido Comunista haya obviado su existencia y haya eliminado de la memoria. Hay miles de historias de dirigentes comunistas, de la vida del Partido Comunista, hay mucho, a favor, en contra, en medio, todo lo que se quiera, pero todas se procura obviar a Maurín, a André Unín y a otros dirigentes de ese pequeño partido, no tan pequeño, era antes del julio del 36, era un partido más importante en número y en presencia pública que el Partido Comunista. El partido que fundaron Maurín, Nin y otros cuantos se llamaba Partido Obrero de Unificación Marxista, POUM, y su presencia mayoritaria era Cataluña, Baleares, Valencia, Aragón, Asturias y Madrid. Lo demás tenía problemas. Vamos a entrar en su agitada vida. Este hombre nace en un pueblo del norte de Huesca en el año 97. Ya habréis notado que me hago un lío con los años con frecuencia, luego que se disculpe, podéis mirarlo en Google y a cualquier fecha que haya dado mal se corrige, pero en ningún caso diré que será un tipo del siglo XVIII. Es un tipo, pues si me equivoco en un año, es en un año, no, o en dos, no será más. Pero es del 97. Y en ese pueblo, pues es de una familia mediana de agricultores, no tiene agobio económico, esa zona de Huesca no es una zona de extrema pobreza. Estudia y a los pocos años se hace maestro, y como maestro se coloca en un liceo de Lleida. El liceo Godás pasó a la historia, porque en aquella época se le consideró el mejor liceo de toda Cataluña. Era provinciano, era de Lérida. Su fundador, el maestro Godás, a cuya hija traté muchos años y era una mujer extraordinaria, murió hace no mucho, con 100 años, con 99 años. Era un maestro que consiguió ordenar una escuela excepcionalmente buena, en una población pequeña como es Lleida. Pero duró poco. Aquella experiencia duró 6, 7 años, no más, y se vino abajo en cuanto las presiones la liquidaron. Él fue maestro allí. Ahí le llevó un compañero suyo de pueblo, Felipe Alaiz, y este Felipe Alaiz, junto con un famoso escultor y dibujante y pintor, Ramón Acín, y junto a otro paisano de la zona, de Graus, Ángel Samanclat, pues formaron, cuando eran jóvenes, con 17 años y 18 años, ellos tres eran 8 o 9 años mayor que Maurín. Pero formaron un grupo, editaron un periódico ultrarrevolucionario llamado nada menos que El Talión, o sea, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, era ese, ya he explicado en otras charlas, que el momento no era un momento pacífico. O sea, que es que la gente que se metía en política iba con una pistola en el bolsillo. No hay nada raro, quiero decir, que eso pasa hoy en México o pasa hoy en otros países, en Argentina, en fin, no es raro. Pero en aquella época era la única posibilidad de no morir en el acto. De tal manera que ese tipo de actitudes no eran tan raras. Estuvo en esa escuela 3 años o 4, hasta el 18, entró en el 17, entró en el 14, salió en el 17,
Y bueno, se juntó con estos amigos y se incorporaron a la CNT, que era lo que había en ese momento en la zona. Más en una posición anarquista que en una posición sindicalista, porque como es notorio, en el norte de Huesca, hombre, obreros industriales no había muchos. Así que su posición, siendo ideológicamente anarcosindicalista, tenía más de anarco que de sindicalista, porque no había, bueno, 4 trabajadores de la madera y 2 en un molino, no había ahí el comercio, no había mucho más. De tal manera que se incorporaron, pero entonces pasaron a ser ya gente trabajando a nivel más amplio. Todos se pasaron a Cataluña, todos acabaron en Barcelona y ahí pues entraron en la CNT y pasaron 2 hechos importantísimos en el año 1917. El primero es que, como es sabido, triunfó la Revolución Soviética. En Rusia había habido una situación gravísima porque la guerra había movilizado a centenares de miles de campesinos y de obreros a un frente en el cual morían como chinches. No habiendo ninguna posibilidad de triunfo, la situación, y con un ejército muy podrido, muy putrefacto, pues la situación se volvió irreversible y en el año 17 la mitad de los obreros y campesinos del frente ruso de la guerra europea pues se volvieron a sus casas con los fusiles y dispararon contra la monarquía, contra el zar, contra las fuerzas oficiales. Se armó una situación violenta en la cual, como es sabido, un estratega extraordinario, que era Lenin, Maurín conoció a Lenin y tuvo con él algunos contactos. Y ya mayor, en los años 60, escribió un prólogo en una editorial española de Francia, el Ruedo Ibérico. Se publicó un libro importante suyo y le pidieron que hiciera el prólogo y él lo hizo. Y contó su trato con Lenin. Y decía, Lenin, él pensaba que era un gran economista, pero la verdad es que de economía no tenía mayor idea. Pensaba que era un gran escritor, escribía bastante mal, era un tostón, era muy aburrido escribiendo. Pensaba que era un tipo con un gran pensamiento filosófico, no tenía pensamiento filosófico, era un hombre con conocimientos filosóficos elementales, pero era un estratega genial. Eso le diferenció. Él creía que era efectivamente economista, político, hábil, literato, aunque era un estratega genial. O sea, el estratega sabe lo que es lo más importante, dónde está el punto flaco del enemigo y cómo tener siempre la sartén por el mango. Eso es la estrategia. La estrategia consiste en tener siempre la iniciativa. Y Lenin, vuelto a Rusia en el momento de la revolución, pues supo acertar en todos los momentos. Se podrá discutir todo lo que se quiera sobre la revolución rusa, que hay mucho por discutir todavía. También es cierto que en la situación de caos en que se encontraban, si no toman el poder, les fusilan a ellos. Eso es evidente. Así que no había muchas opciones para el partido, para la minoría bolchevique. Lo que pasa es que una vez tomado el poder, se dedicaron 4 años a una guerra civil descomunal entre todos los partidos. Había socialistas, comunistas, entonces eran bolcheviques, mencheviques, había monárquicos, había anarquistas. Bueno, había los socialrevolucionarios, un partido más bien de campesinos o de gente del mundo del campo. Fue una guerra civil violenta de 4 años que ganó no Lenin, sino Trotsky. Leo Davinovich Bronstein, un hombre que al empezar la revolución no era miembro del partido bolchevique. Él se unió a Lenin y la guerra civil la ganó Trotsky y la guerra política la ganó Lenin. Se instaló el régimen soviético, como es sabido por todos. Esa discusión posterior no viene al caso ahora, sino que eso asombró al mundo. De pronto había un régimen en que los trabajadores habían tomado el poder, lo cual era cierto, lo cual se puede discutir las consecuencias posteriores, pero aquellos meses es cierto que los obreros industriales organizados en un partido habían tomado el poder y lo detentaban de forma directa y clara. Había unos soviets, era porque la diferencia era que el partido no había tomado el poder. La estrategia de Lenin no era que el partido bolchevique, luego comunista, tomase el poder, sino que lo tomasen las asambleas de obreros de las fábricas, de las ciudades y del campo. Asambleas que eran
Hombre, diremos que democráticamente pues era asamblearias, lo cual de democracia tiene una parte importante y otra no tan importante, pero eran así. Y esas asambleas llamadas soviets en Rusia era lo que planteó Lenin y Trotsky, que eran quienes tenían que tomar el poder, no el partido bolchevique. Y eso era un cambio radical, porque hasta ese momento los partidos socialistas se planteaban como objetivo tomar el partido, el poder, no los sindicatos ni las organizaciones obreras, sino el partido. Y Lenin planteó, no, el partido irá detrás, animará, lo que sea, pero el poder real lo tienen que tomar las asambleas obreras. Eso creó una conmoción en el mundo, porque efectivamente los trabajadores de toda Europa y de América y de muchos sitios, y de China, pensaron que efectivamente era posible tomar el poder por parte de los trabajadores, que la burguesía era una clase que estaba cayendo, estaba en decadencia, y que la clase obrera sería la que tomaría el poder y lo organizaría una sociedad más justa. No entramos al caso ahora de lo que ha pasado luego, claro, si me disculpáis, pero sí de la impresión que había en el mundo. De tal manera que en ese momento en España coincidió con que el final de la guerra europea trajo un desastre absoluto. Creo que comenté el otro día que la guerra europea había producido que en España, como era el país neutral, se vendiera todo a todo el mundo, los precios se disparasen, hubiese como se vendía a todo el mundo y se vendía a precios cada vez más caros, y la producción aumentaba, pero no aumentaban proporcionalmente los salarios, ni los horarios eran razonables, pues se consiguió una situación muy difícil, muy extrema, en la cual la explosividad del sistema saltaba por todas partes. De tal manera que en el año 17, acabada en ese momento la guerra europea, pues en España se planteó la huelga general. Y pasó algo que no se esperaba a nadie, ni siquiera los que la organizaron, que era que la UGT y la CNT se pusieron de acuerdo y hicieron la huelga general por primera vez juntos, porque no la dirigió ni el Partido Socialista ni ningún otro partido. No había más partido obrero que el Partido Socialista. La dirigieron directamente la UGT y la CNT, lo cual les permitía entenderse directamente. Y la huelga, obviamente la huelga fue revolucionaria, fue violenta, estalló en toda España prácticamente, fue controlada por el ejército, pero fue una experiencia para los trabajadores de toda España inenarrable. Comprendieron que efectivamente entre lo que habían hecho en Rusia y lo que habían hecho en España había una opción diferente a la de las reformas, a la de los golpes de mano, diferente a todo eso, que era un poder obrero. En esa huelga participaron Maurín y sus amigos activamente desde Barcelona. En ese momento era él el secretario regional de la CNT. Durante un tiempo luego sería secretario general también de la CNT, pero en ese periodo era secretario regional. Y entonces, acabada la huelga, reorganizadas las fuerzas, pues la CNT hizo un congreso en Zaragoza y se planteó enviar una delegación a la Rusia soviética, porque la Rusia soviética convocaba a todos los sindicatos obreros del mundo a una organización sindical revolucionaria conjunta. Entonces la CNT dijo, vamos ahí. Enviaron 5 delegados, 2 de ellos eran Andreu Nin y Joaquín Maurín. Andreu Nin era, igual que Maurín, otro revolucionario proveniente de la CNT, que igual que Maurín era maestro, los dos eran maestros, curiosamente, y habían ejercido de maestros. Y era un hombre que había luchado igual en la CNT, los dos estaban en la cúspide de la CNT en ese momento, y junto a otros compañeros fueron al gran congreso que se iba a celebrar en Moscú. Fueron a ese congreso y allí se encontraron con un montón de discusiones, de sindicatos de todo el mundo, en fin, fue muy rico aquello, pero la oferta que hacía el partido bolchevique y el partido comunista de Rusia era adherirse todos a esa central sindical, el Profintern. Esa comisión estuvo de acuerdo, lo vio bien, adherirse todos a una central sindical mundial. Y volvieron a España, excepto Nin. A Nin le pidieron que el congreso duró 2 meses, se tiraron 2 meses en la Rusia revolucionaria, acabándose en ese momento la guerra civil, y volvieron a España menos Nin, que se quedó
y empezó a colaborar como funcionario, como alto dirigente de la propia Central Sindical Internacional, que se llamaba Profintern, la unión sindical de todos los sindicatos revolucionarios del mundo. Él se quedó allí trabajando en la Central Sindical, vivió allí ya los siguientes casi 10 años de su vida, 9 años, en los cuales además fue miembro del Soviet de Moscú y fue un personaje de cierta importancia allí. Y Maurín y los demás volvieron, le propusieron a la CNT incorporarse. La CNT, en un congreso rápido y, como siempre, esos congresos difíciles, aprobó incorporarse, y al año siguiente se hizo un gran congreso de la CNT en Zaragoza, en la cual se discutió aquello. Otro sindicalista importante, Ángel Pestaña, había viajado también a Rusia, y los informes eran, primero, que los anarquistas eran perseguidos, detenidos y fusilados en la Rusia soviética, lo cual a la CNT no le podía caer bien. Y segundo, que el régimen soviético no era de libertades. En aquellos momentos fue mucha gente, fue también un gran dirigente socialista del ala moderada, pero un hombre de una gran categoría intelectual y política. Fue ministro varias veces, era un tipo, no era un hombre vulgar, catedrático de la Universidad de Granada, emparentado ligeramente o por tercer nivel con Giner de los Ríos, y bueno, pues él fue también. Volvieron muchos. Pestaña volvió Maurín, volvió Fernando de los Ríos. Los informes en general, salvo el de Maurín, fueron desfavorables por, primero, la falta de libertades. Hacer la revolución para un régimen de dictadura, aunque la dictadura del proletariado fuese un objetivo tal, no era convincente ni para los socialistas ni para los anarquistas, obviamente. No, y luego la persecución de socialdemócratas, o sea, de los mencheviques y de los anarquistas, pues no era convincente tampoco. Con lo cual el Congreso de Zaragoza decidió dar de baja a la propuesta de afiliación a la Profintern, y Maurín se quedó colgando, y unos cuantos más, bastante gente. Bueno, en ese periodo empieza estamos en el año 17, un momento de luchas muy intensas. Es, ya lo dijimos otro día, el momento en que empieza el pistolerismo callejero. O sea, la patronal catalana, no hay que decir lo mismo del resto de las patronales, pero la catalana directamente contrata pistoleros para matar dirigentes sindicales. Ese es lo que se monta. Y entonces se envía a un jefe de policía, a un gobernador, Martínez Anido, y un jefe de policía, cuya función es proteger a los pistoleros del llamado sindicato libre y colaborar en matar a los dirigentes sindicales. Es famosa la ley de fugas, que consistía en que se detenía a un tipo, se le llevaba al calabozo, se tenía ahí 3 días, y se decía, bueno, no hemos encontrado nada contra ti, eres libre, vete. Y cuando salía corriendo, despavorido, le pegaban 4 tiros y decían, había intentado escaparse, tuvimos que disparar. Esa ley de fugas le costó la vida a demasiada gente, claro. Y era el sistema que se siguió. Esos años del 17, momento revolucionario, al golpe de Estado de Primo de Rivera, en el año 1923, son años de ese tipo de agitación, sobre todo en Cataluña y en Barcelona, pero también en Madrid, en Asturias, en Bilbao, Sevilla, en Valencia, en Zaragoza. Ese es el momento en que se extiende el anarcosindicalismo, los sindicatos de la CNT, se extiende el Partido Socialista, pero no en Cataluña, donde no tiene presencia prácticamente, y se organizan todo tipo de organizaciones revolucionarias, todo tipo no, pero sí muchas. Por ejemplo, en el último momento, cuando se empieza a discutir de que no puede haber tantas, se intentan fusionar 6 partidos revolucionarios en Cataluña. 6 partidos que se autodenominan comunistas en Cataluña. Bueno, llegaron unos acuerdos unos, otros, pero ese es el ambiente. Hay muchos pequeños grupos que se proclaman defensores de esa revolución proletaria que ha triunfado en Rusia, incluidos grupos de la CNT, y no hay que olvidar que en la CNT hay un momento dado en que deciden que eso del anarquismo estará muy bien para una forma de vivir, pero que hay que hacer un partido político para tomar el poder. Es los trentistas, el partido de Ángel Pestaña, que había estado en Rusia, efectivamente, y no le había gustado el régimen soviético, pero es un partido político anarquista, lo cual es complicado, pero es así. Bueno,
En esos años, Maurín se ve muy limitado, se ve representante de la Profinter en España, pero no tiene capacidad de actuación. Al final vuelve a la Unión Soviética, donde le imponen una férrea disciplina, vuelve a España y decide darse de baja. Se da de baja como se dio de baja a mucha gente, porque el pequeño partido comunista que se funda en España, año 25, es un partido que nace muerto. Nace muerto con una actitud ultra radical y sectaria, enormemente sectaria, y así permanece unos años. Un plan bastante desordenado, caótico, no se sabe quiénes están, quiénes no. Llega a ser un partido que no tiene más de un centenar de militantes. Quiero recordar que cuando se proclama la República en el año 31, en Madrid salen pues decenas de miles de personas, como se ha visto en todas partes, a la calle a conmemorar, a celebrar que se ha caído la monarquía y ha triunfado la República. Y aparece un grupo de 25 tipos con una pancarta que dice: abajo la República, vivan los soviets. Obviamente, pues nadie entendía lo que quería decir aquello, no tenía pie ni cabeza, pues ese era el Partido Comunista oficial, en ese momento, claro, marginal absolutamente. Quizá en el año 31, quizá alcanzaba a tener unos cientos de militantes, no más. Mientras que en Cataluña y Aragón, en Cataluña y Baleares, se constituyó uno de los grupos que era el que estaba dentro del Partido Comunista, pero que fue expulsado rápidamente también, la Federación Catalano-Balear Comunista, que dirigió Maurín, y ahí se encontró, organizando un partido importante, al cual expulsaron del PC también, claro. Bueno, a él ocurrió que le detuvieron varias veces. En el año 25 ya está implantada la dictadura. Este pequeño partido intenta organizarse. Maurín es detenido. En el intento de escapar le pegan un tiro y queda herido. Se pasa en Montjuïc, en la cárcel, y en la Modelo luego. Se pasa 4 o 5 años, no me acuerdo, hasta el 30, hasta el 28. Se pasa en la cárcel, donde debió aprender muchísimo. Esa parte está poco estudiada de su biografía, pero en la cárcel coincidió con todos los que se habían organizado para echar abajo la dictadura de Primo de Rivera, que eran desde militares profesionales, como era el general Perea, el general no, entonces era el capitán Perea, hasta anarquistas, hasta republicanos tradicionales, de lo más moderado. En fin, Montjuïc, bajo la dictadura de Primo de Rivera, se convirtió también en una pequeña universidad para estos gente que no aceptaba la dictadura de Primo. Y ahí Maurín debió aprender muchas cosas, porque trató con todos. Maurín tenía una habilidad especial, que era que tenía muy buen trato con todo el mundo. Con todo el mundo incluye gente que no tenía ideológicamente nada que ver con él. Pero tenía buen trato, era un hombre que conseguía ser dialogante, convincente, buen conversador, prudente, nunca hablaba de más, pero se le apreciaba en general en cualquier ámbito. Y era un hombre grandote, muy fuerte de aspecto, pero muy sencillo de trato. Digamos que le pasaba, en eso es otro paralelismo, con Durruti, siendo un hombre igual. Durruti era un hombre de aspecto agresivo y fuerte, pero era un hombre de trato sencillo, agradable y educado. Pues en el caso, Durruti era un hombre bastante educado. Contaré una anécdota. Su compañero García Olivar era de profesión camarero. Y bueno, pues era un hombre acostumbrado a tratar con gente de todo tipo. Cuando fue ministro de la República, pues era un tipo que sabía tratar a todo el mundo muy educadamente. Y cuando al final se tuvo que exiliar en México, llegó a México y les dijeron a los que habían sido más altos cargos: van a tener ustedes una recepción oficial con el presidente de la República. Por favor, eran todos, llegaban del exilio hechos un desastre. Pónganse lo mejor que tengan para una recepción oficial. Y él dijo, pues es la ocasión. Él guardaba todavía, porque sabía que tendría que volver a trabajar
de algo, y el suyo era ser camarero, guardaba su uniforme de camarero, un smoking, con lo cual fue el único que fue a la recepción oficial vestido de gala. Todos los demás iban desarrapados porque iban desarrapados, y él iba con un smoking, que era el uniforme de camarero que había tenido toda su vida y que llevaba una maletita porque decía, cuando llegue a México tendré que trabajar de camarero en algún sitio. Claro, pues ese es el tipo de gente de la que hablamos. O sea, no, aparte de la mitología, los mitos, todo eso, hablamos de gente que es vulgar, corriente, normal, que no es excepcional por su pensamiento, pero en aquella época no había ese estiramiento que hay ahora. A Azaña siempre le acusaron de ser un hombre un poco que hablaba en la distancia, un poco que despreciaba a todo el mundo. Sin embargo, podía hablar 2 horas en un mitin de 100.000 personas y que nadie perdiese la atención. Le seguían. Lo digo por el ambiente de este tipo de oradores públicos, de políticos, que sí estaban a la par de la gente normal, de un campesino, de un obrero de fábrica o de un ingeniero de caminos. Sabían estar a esas alturas y además pasaban por el Parlamento. Pues en ese periodo, volviendo al pobre Maurín, en ese periodo en que acaba en la cárcel, pues sale de la cárcel en el 28, cuando ya se está derrumbando la dictadura de Primo, se exilia en París y se casa en París con una mujer, Jeanne, que es una ruso-francesa. Una mujer, ella y su hermano son rusos emigrados en Francia y son comunistas también, y se casa con ella. Su cuñado, Saurin, es un hombre muy considerado en los medios comunistas, y ya en aquella época, en el año 30, muy distante del régimen soviético, muy en el área de la oposición trotskista. Bueno, vuelto al exilio, pasa ese último año y vuelve a España cuando se proclama la República. Mientras tanto, en París había trabajado de corresponsal de la agencia TASS, aunque hasta que le echaron, sí, también de la agencia TASS. Sí, bueno, la agencia TASS era la agencia oficial soviética. Fue corresponsal hasta que dijeron sus crónicas no nos interesan, ni lo más mínimo. Y bueno, había tenido aquellos años de la dictadura de Primo, previo a la dictadura de Primo, los años primeros de la CNT, una gran amistad con André Unín, y André Unín se había quedado, volvió en ese mismo periodo, en el año 30, expulsado, el año 28, expulsado de la Unión Soviética porque había sido uno de los secretarios de Trotsky. Y en aquel momento ya el estalinismo había impuesto una doctrina férrea, no podía haber ninguna oposición. Trotsky se había tenido que exiliar y su secretario se había salido corriendo del país, claro. Y su secretario era André Unín. André Unín vivió en esos años en España traduciendo grande literatura del ruso, escribía muy bien, era un buen escritor realmente, y tradujo del ruso novelas importantes y otras cosas. Se reencontraron, pero no se entendieron. Nin seguía montando un pequeño partido comunista afín a las ideas de Trotsky, y Maurín, más práctico, decía, no, lo que nos interesa es una gran alianza obrera. Hay que ir a una gran alianza obrera. A partir de ese pequeño núcleo de la Federación Catalano-Balear, se reúnen, ya digo, hasta 6 partidos más o menos comunistas en Cataluña y deciden fusionarse. 4 constituyen lo que se llamó el Partido Socialista Unificado de Cataluña, el Partido Comunista Catalán, y 2, el Partido Comunista Catalán y la Federación Catalano-Balear constituyeron lo que se llamó el Bloc Obrer y Camperol, un bloque de comunistas que tenían una ideología muy poco ortodoxa, por muchos matices que veremos enseguida. No se enfrentaron entre ellos, pero unos fueron por un lado, por el lado oficial de las directrices que daba el Partido Comunista desde la Comintern, desde Moscú, y otros se manifestaban muy independientes. Y quedó suelta la pequeña oposición de izquierdas de André Unín, partido muy, muy reducido, digamos unos centenares de militantes, no más allá. Conjuntamente, pues planteaban unas luchas de ese momento y, claro, ya lo hemos dicho, en el año 31 el Partido Comunista Oficial tiene una actitud que se dirige desde Moscú,
que es que todos los socialistas son lo que ellos llaman socialfascistas. O sea, el Partido Socialista es un partido antiobrero. Y lo que hay que hacer es luchar contra todos los fascistas, que son desde el fascismo hasta el Partido Socialista. Y hay que imponer los soviets. Bueno, eso en Rusia era razonable, porque había soviets. Pero claro, en Madrid se quedaron 30 personas con una pancarta en medio de decenas de miles gritando a favor de la República. Por otra parte, esa posición de izquierda de Nin ni siquiera se sabía que existía. Era un grupo marginal de disidentes de la posición oficial del Partido Comunista, pero sin realidad, sin contacto real con el movimiento obrero. Y el caso del Bloc Obrero y Camperol es muy diferente. Se plantean lo mismo las enseñanzas que ellos habían deglutido tanto tiempo. Lo importante es que haya un partido capaz de movilizar y dirigir la capacidad de tomar el poder. Pero no puede tomar el poder ese partido. Tienen que tomarlo los sindicatos, los trabajadores directamente. Tiene que haber unas alianzas obreras que junten a los sindicatos, que junten a los partidos, que junten a gente sin partido y sin sindicato, capaz de enfrentarse para imponer un poder de otro tipo, un poder que no sea el poder de la burguesía. ¿Y por qué plantean esto? Pues porque desde el primer momento Maurín plantea que la República está fracasando. Está fracasando porque al cabo de 2 años, año 33, resulta que el problema principal no se ha resuelto, que es la tierra. Eso no se ha hecho nada. La reforma agraria no se ha aplicado, no se ha escrito siquiera. Se ha esbozado 4 cosas que no se han llevado a la práctica. De tal manera que en toda España, que es el 70% de España, los trabajadores del campo y los campesinos están en la miseria y no se ha hecho nada por ellos. En segundo lugar, Maurín plantea, la monarquía no ha caído. ¿Quién dice que ha caído? La monarquía ha caído el rey, pero toda la estructura de la monarquía está viva. Está viva su estructura, la aristocracia, el poder de la tierra, la iglesia, todos los elementos que conforman la banca, todo eso que era la monarquía, lo que sostuvo a la monarquía, eso sigue ahí, sin tocar. No se ha tocado absolutamente nada de eso. De tal manera que la caída del rey no cambia esencialmente la relación de fuerzas. De hecho, en el año 33 llega al gobierno, un gobierno de derechas con monárquicos. En la República. Dice Maurín, es que están ahí. La monarquía no ha caído, sigue viva. Sin monarca, pero sigue ahí. Luego dice, no hemos hecho nada. Sobre la iglesia se dijo, vamos a expulsar las órdenes religiosas, prohibirles la enseñanza y el comercio. Bueno, pues las órdenes religiosas, todos lo sabemos, han pasado todos sus bienes a manos de terceras personas que no sabemos ni siquiera quiénes son y no sirvió para nada. Siguen teniendo el poder económico que tenían antes, el mismo, y además se ha aprobado que no se les siga pagando un sueldo a todos los curas y frailes de España y se les sigue pagando, pero se dio un plazo de 4 años, si no recuerdo mal, para dejar de pagarles. De tal manera que en el año 33 todos los curas de España, sin tener ninguna función más que dar una misa, pues seguían cobrando del Estado. Maurín dice, no, eso es la iglesia viva totalmente, no se ha cambiado nada en eso. Y por fin dice un tema que es clave, y la administración, la burocracia, sigue siendo la burocracia de antes. Todo lo que se ha intentado hacer por parte del bienio de gobierno socialista y republicano ha sido boicoteado metódicamente por la administración a todos los niveles, del Estado, de las provincias, a jueces, todo eso ha quedado boicoteado porque no se ha cambiado la administración. Los jueces son los mismos, solamente ha habido un cambio en los militares que no ha sido precisamente lo mejor, un cambio y ya está, pero todo lo demás la administración es la misma, la que había antes. Luego, ¿qué vamos a hacer? Y hago notar que esos 4 elementos que cita Maurín como la clave para considerar que la República está fracasando son los mismos que había planteado Azaña. Recordaréis de la primera charla que Azaña había dicho, tenemos 4 cosas a resolver. La administración, había dicho él, incluyendo a los militares, la iglesia, no dijo la monarquía, la consideraba caída, hay apenas, y la tierra. Y ninguno se había resuelto. De tal manera que Maurín y su grupo plantean que la alternativa no es los soviets, porque eso es una tontería, le parece absurdo plantear cosas abstractas, sino que realmente
había dos opciones. O la República intenta llevar a cabo la gran revolución, no la reforma, una revolución profunda que abarque estos cuatro temas, o perdemos. ¿Por qué? Pues porque si seguimos adelante con gobiernos melífluos, que no aprietan las tuercas, que no dan solución a los problemas, esos campesinos y muchos sectores de las clases medias, de profesionales, de comerciantes, de pequeños empresarios, que han apoyado absolutamente la República y que han apoyado el socialismo, se van a ver frustrados. ¿Y qué harán? Irse al fascismo que está triunfando en toda Europa. Ese fascismo que triunfa en Italia, que ha triunfado en el año 33 en Alemania, que es el fin de la República de Weimar. El fin de la República de Weimar en toda Europa es un colapso. El comprender que una república democrática no ha fracasado en Alemania y que no ha fracasado por una revolución socialista, sino por un régimen fascista, eso impacta en toda Europa. En España se piensan, es el fascismo. Entonces Maurín plantea, solo hay dos opciones, o fascismo o revolución democrática socialista. Dice, la revolución democrática burguesa consiste en resolver, como se hizo en Francia, en todas partes de Europa, en Inglaterra, en que la tierra va a los campesinos cogen la tierra, se hacen propietarios, pequeños propietarios, y a partir de ese momento el país es democrático burgués, porque la mitad de la población es burguesa. Tiene su casa, su vaca, su tal, va en su coche, pues ya está, resuelto el problema de la revolución democrático burguesa. Pues eso en España no se ha hecho. Y como no se ha hecho, vamos a ser realistas. Explica, eso ni se ha hecho, ni la burguesía española va a hacerlo jamás. Porque tienen miedo y porque cada vez ese miedo les lleva más, les empuja más hacia el fascismo. Y por tanto, no hay más que dos opciones, o una revolución democrático-socialista o el fascismo. No hay más que esas opciones. En eso está de acuerdo André Unín, se acaban juntando y en ese año 34, 35, forman un único partido, el llamado Partido Obrero de Unificación Marxista, POUM, que llega a ser el partido comunista más importante de España en ese momento. No es tan obvio, pero es un partido comunista de mucho peso, cuyos órganos de difusión, La Batalla es el periódico, Nueva Era es la revista donde publica sus artículos, Leviatán es la otra revista donde se publica sus posiciones, donde también publican posiciones comunistas y socialistas. Pues en todo ese entramado, ese partido es el que plantea, no estamos contra la República, estamos porque la República resuelva los cuatro problemas. Y solo los va a resolver si los trabajadores toman el poder. Y tomar el poder no es ni el comunismo libertario que se plantea en Cataluña y Aragón, ni es tampoco un gobierno con el Partido Socialista mitigado o controlado por los partidos republicanos que tienen miedo. Hay un camino que es las alianzas obreras. Hay que ponerse de acuerdo, los trabajadores, ponerse de acuerdo a nivel directo, en las ciudades, en las fábricas, son de sindicatos diferentes, de partidos diferentes, siéntense juntos para actuar juntos. Le llamaron las alianzas obreras. Y efectivamente, cuando llega el año 34 y la CEDA, el partido filofascista, el partido ligado a la Iglesia por un lado y al fascismo por otro, en España, decide que entra en el gobierno de Lerroux, y al entrar el gobierno de Lerroux se plantea en muy poco tiempo el ser el único partido a gobernar solos. En ese momento, como es sabido, estalla la revolución. Estalla en dos sitios fundamentalmente, en Asturias y en Cataluña. En Cataluña la CNT se retrae, la revolución falla, y en Asturias no. Con esas alianzas obreras en las que entraron todos, incluido el Partido Comunista, todos entraron, porque entraron desde abajo. No se aceptaron consignas de las direcciones, todo el mundo, y porque los dirigentes socialistas eran revolucionarios, eran directamente revolucionarios. Estaban por esa actitud de tomar el poder, la clase obrera, para hacer la revolución burguesa, no para hacer la revolución comunista ni libertaria, para hacer la revolución burguesa
la propia clase trabajadora, que consistía en nacionalizar toda la tierra y dársela en usufructo a los campesinos. Toda es toda, pero darla en usufructo. El que ya tenía una tierra seguiría con la suya, pero todo lo que eran tierras, tanto de los rentistas como de los grandes terratenientes, se nacionalizaba y los campesinos podían tomarla de las dos formas que había: el tomarla directamente y hacer parcelas, o el tomarla y colectivizarla. Ambas posibilidades. Pero esa era la primera propuesta que hacían. A la segunda era mucho más evidente. Las fábricas tenían que seguir funcionando. Bien, pues los sindicatos, fuesen los que fuesen y de acuerdo a cada fábrica, tenían que sentarse con la patronal y decir, bueno, ahora vamos a decidir conjuntamente, ¿eh? Los salarios, los horarios, la producción, todo eso conjuntamente. No les quitamos la propiedad, pero les decimos que ustedes no moverán un dedo sin que el sindicato de la fábrica decida cómo se hace y qué se hace. Esa era la propuesta, en el fondo. Más allá, cuando estalló la guerra, obviamente, muchos patronos se fueron y las fábricas fueron incautadas y dirigidas por los trabajadores, salvo aquellas fábricas que los patronos se sumaron a los trabajadores, que no fue tan raro en Cataluña. Y había muchas, y en Madrid tampoco, muchas fábricas de poca monta, de 50 trabajadores, que el patrón dijo, yo estoy con vosotros, me quedo aquí, ¿qué hacemos? Pues vamos a tal, y había un comité y siguieron trabajando. El tema de la administración era radical, había que limpiar la administración de monárquicos y de fascistas. Y la Iglesia había que simplemente eliminarla sin más. O sea, ciudadanos que decían ser de profesión clérigo, estupendo. Y se acabó, ahí se acaba todo. Usted es clérigo de profesión. Toma usted su cédula de personal, como pone usted ahí que es clérigo, y está, pero usted no tiene ningún derecho diferente a los demás. Ni cobra de nadie, ni puede hacer ninguna actividad que no sea la misma que puede hacer cualquiera. Menos enseñar, o sea, montar escuelas y montar comercios, que le quedan prohibidos. Bueno, esa reforma, que es burguesa, obviamente, no es la revolución comunista, ni es la revolución, ni es el comunismo libertario, es la propuesta que permite que este partido tome un auge importante. Claro, que ocurre un fenómeno, que en el año 28, el año 25 se había decidido por la Comintern crear una dirección en el Partido Comunista, tres hombres que eran tipos interesantes, Bullejos, Adame y Trilla. Trilla era un profesor de francés de instituto, Adame era un obrero de la madera, si no recuerdo mal, Bullejos, no recuerdo la profesión, sevillano, y ellos tres venían del anarquismo también, habían sido la dirección del Partido Comunista y habían mantenido esa política de clase contra clase. Somos los obreros contra todos los traidores, incluidos los socialistas, los socialfascistas. Bueno, eso de pronto cuando ganó el poder el nazismo en Alemania y en Italia el fascismo tenía el poder y era bien firme en Italia, pues en la Unión Soviética comprendieron que la cosa se ponía muy mal y que esa política de aislamiento absoluto y de tener nada, ninguna presencia en Francia, en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos, en ningún país, era absurda. Así que decidieron que había sido un error, pero nunca lo dijeron, y que había que ir al Frente Común. Ese Frente Común se formó en Francia y se formó en España, el Frente Popular. Todas las fuerzas de izquierda contra el fascismo. Y el fascismo era puramente el fascismo y la derecha más carcundia. Más carcundia, es decir, que en España el fascismo no eran los fascistas. El fascismo era el poder que tenían en todos los pueblos el cura, el alcalde, el cacique y el terrateniente. Claro, no eran fascistas, o sea, luego lo serían, pero en ese momento no lo eran. Pero eran todas las fuerzas obreras y republicanas y democráticas contra eso. Entonces se echó a Bullejos, Adame y Trilla. Adame y Bullejos en el exilio volvieron al Partido Socialista, por cierto. Trilla fue asesinado por el Partido Comunista en los años 40, Eso no hay que olvidarlo. Porque volvió al interior a organizar la resistencia sin el apoyo de la dirección comunista. Era un tipo... Yo conocía a su viuda bastante, a Lydia Cooper. Bueno, dejamos para otro día. El hecho es que el Partido Comunista se unió a estas tesis
y se unió al Frente Popular. Pero en ese momento, digamos que el Partido Comunista tenía muy pocos militantes, muy poca fuerza, muy poca presencia real, y el Partido Socialista se había dividido radicalmente. Largo Caballero era el dirigente respetado por todos los trabajadores de España, todos le tenían respeto, era el dirigente de la UGT, que decía claramente que había que tomar el poder. Igual, no había diferencia en ese sentido. Quiero decir que en España ningún partido, salvo aquellos años locos del Partido Comunista, se planteó el tomar un poder soviético. Todos se plantearon, la tesis era la misma, la planteó, hay que decirlo así, en primer lugar Maurín en los años 30. Pero lo aceptaron todos, socialistas, revolucionarios, socialistas moderados, porque el grupo de Prieto, el centro socialista, también apoyaba esa tesis. Los libertarios todos apoyaron que había que hacer una revolución en la cual lo primero era culminar el sentido burgués de la revolución, sentido democrático. Repartir la tierra, separar la Iglesia radicalmente, eliminar a los monárquicos y tomar una administración depurada y nueva. Todos estaban de acuerdo. Lo digo porque efectivamente se ha creado el mito del Lenin español. Largo Caballero, el famoso Lenin español, bueno, pues era un socialdemócrata que planteaba esta revolución que estoy explicando. Todos la plantearon, excepto algunos sectores anarquistas que seguían planteando el comunismo libertario en el año 36 y 37. Pero bueno, eso era minoritario. De tal manera que quiero con eso eliminar esa idea que hay de que se había hecho una unión de izquierdas, de un radicalismo absoluto frente a un país moderado de derechas. No, la verdad es que el país no era nada moderado ni de derechas ni de izquierdas. Estaba muy radicalizado en todos los sentidos, toda Europa estaba radicalizada violentamente, Europa estaba en armas en ese momento ya, claramente. Y Italia, con una política expansionista, estaba conquistando ya un imperio, Libia, Etiopía, en fin, querían tomar Grecia no, de la costa oriental, de la costa occidental de los Balcanes. En fin, Europa estaba en armas, claramente. Y además el fascismo era muy agresivo. El fascismo, ya expliqué algunas características. Acabó con el paro obrero, claro. Cogía a los obreros, los metía en vagones de tren y les ponía a trabajar en tierras incultas en un barracón y por un plato de rancho. Y se acabó el paro obrero, claro. También se acabó la oposición, porque en Italia todos los agentes de izquierdas, comunistas, socialistas, demócratas, estaban en la cárcel, todos, directamente. Demócratas moderados, republicanos moderados, estaban todos en la cárcel. Uno de los resistentes, en general, eran militares que no eran fascistas y no querían aquello, pues todos fueron a la cárcel. El hecho es que en ese momento, pues en España, la alternativa es culminar la revolución burguesa por obra de los trabajadores, no de los sectores de las capas republicanas burguesas. Eso es un enfrentamiento que del 34, de la Revolución de Asturias, al 36, pues lo ve el fascismo. Hay que decir que después del fracaso del 34, cuando Gil Robles se da cuenta que la toma del poder no le es posible, que tiene enfrente un movimiento obrero poderosísimo, que le va a impedir implantar un régimen filofascista, pues entra en crisis. Y tanto la CEDA como el Partido Republicano Radical de Lerroux entran en crisis ambos partidos y se descomponen en mil cosas. Que es el momento en que efectivamente un pequeño partido, sí literalmente fascista, la Falange Española, se crea y empieza a organizar milicias. Aparte, los militares de grado medio, oficiales, pues sí, son muy nacionalistas, ultranacionalistas y filofascistas y fascistas. Pero los militares de graduación superior, tenientes coroneles, generales, bueno, creo que lo comenté hace un tiempo, ellos están al final de su carrera. La idea de un golpe de Estado para un general es muy delicada. Si le sale mal, lo fusilan. Y si le sale bien, se jubila. Si le sale bien, ya veremos qué pasa. Pero si le sale mal, le jubilan. Y si no se mete en el golpe de Estado, al cabo de un año va a coger ya el retiro, se va a ir a su casa con su pensión. Así que los generales no tienen ni el más mínimo interés en golpes de Estado, ni los coroneles.
ni siquiera los tenientes coroneles. Solamente los oficiales de graduación media estaban implicados en pensamientos e ideas fascistas. Pero esos meses que van de la caída del gobierno de Gil Robles y Lerroux, de Gil Robles ya al final solo, hasta las elecciones del 36, febrero del 36, son unos meses de agitación, y cuando el Frente Popular, unidos todos los sectores obreros y republicanos juntos, consiguen ganar las elecciones, es elegido diputado Maurín, por cierto, ganan las elecciones, forman un gobierno moderadamente republicano, sin ningún elemento socialista ni comunista, que Azaña dice: yo me comprometo a que hemos hecho un programa de llevar hasta el final las reformas de la revolución burguesa, y yo me comprometo a que lo hacemos, y lo haremos con este gobierno para no asustar a los británicos y a los franceses que se nos van a echar encima. Bueno, ese fue el fracaso. También hubo un fracaso, creo que lo comenté, todas esas fuerzas decidieron que Alcalá Zamora era un hombre muy peligroso para el puesto de presidente, porque era un hombre favorable a la Iglesia y no iba a poder ir hasta el final en esas reformas que había que hacer. De tal manera que, aunque fuese un republicano que se había convencido y había pasado al republicanismo, no se fiaban de él. Le quitaron de la presidencia, y esto ya es una opinión personal mía, pero la mantiene mucha gente. Nombrar presidente de la República a Azaña era una opción importante. Se le hizo en mayo presidente de la República, porque representaba realmente el sentido de la República Española. Pero el presidente no tenía opciones de gobierno. Se perdió a un gran gobernante por un gran representante. La idea de un hombre de gobierno como era Azaña, que era capaz de gobernar y de mandar y de decidir, y con una visión de lo que quería clara, diáfana y ordenada, se perdió por darle la representación de toda la República como presidente. Y aquel gobierno que se formó nuevamente puramente republicano, pues no tenía entidad ni fuerza para resistir lo que venía encima. ¿Qué se venía encima? Pues que la extrema derecha, la Iglesia y el partido fascista, los partidos fascistas, llegó a haber 3 o 4 partidos a la vez, 3 a la vez, pues se organizaban ya para la lucha callejera violenta. Y hay un texto muy interesante, se publicó hace años y está a la venta. El redactor jefe del más importante periódico de la izquierda que había en España en ese momento, salvando la Soli, el periódico de la Solidaridad Obrera de la CNT, que era un periódico más panfletario. El Heraldo de Madrid era el periódico más de fondo, más riguroso de la izquierda. Su redactor jefe, claramente un hombre muy de izquierdas, pues en esos meses que van de las elecciones del 36 al golpe de julio del 39, hizo un diario, porque en esos meses funcionó la censura, porque las cosas estaban como para no tener censura, y él hizo un diario de lo que pasaba, de lo que llegaba a su mesa día a día. Lo unía a los recortes de prensa que sí se podían publicar. Ese diario se conserva, su hija lo conservó y se publicó hace unos años. Y ese diario nos muestra una visión bastante exacta de lo que pasaba día a día, porque él sí recibía la información de lo que estaba pasando en la calle. Que se pudiese publicar era otra cosa, pero él sí la recibía. Y la situación era de una violencia extrema, porque en este caso, y aunque la mitología haya creado lo contrario, la derecha iba a la provocación. Perdida la batalla del gobierno de Gil Robles y de la CEDA, la derecha directamente, con sectores militares muy importantes, iba a la provocación callejera. Lo más importante fue una famosa en el ABC de Madrid, en el diario ABC, con el entierro de un hombre, con el asalto de un grupo de militares a la sede de periódicos, etc. Fue una catástrofe, porque la derecha actuaba con una agresividad extrema, a la que no dejó de responder la izquierda, tanto anarquista como comunista, como socialista. Si bien la única organización que en aquellos meses creó un grupo de acción armada fue el Partido Comunista, las MOAC, las Milicias Obreras de Acción
no sé cuántos, no me acuerdo ahora. Esas milicias obreras fue el único grupo que se organizó militarmente en aquella época y fue un grupo minoritario. Tenían algunos militares que les asesoraban y un joven estudiante, Tagüeña, estudiante de matemáticas, que organizó todos esos grupos en Madrid. Salvo eso, los demás, pues seguía siendo lo mismo. Los sindicalistas y los políticos se iba al Parlamento con una pistola en el bolsillo. Es así, ¿eh? Al Parlamento se iba con una pistola en el bolsillo. Es falso que en un momento dado, como dijo 30 años después Gil Robles, Prieto mostrase su pistola en el Parlamento. Eso es falso totalmente, porque lo hubiera dicho todo el mundo que estaba alrededor. Se lo inventó 30 años después, que las memorias de Gil Robles son una joya. No hay nada que sea cierto, todo es mentira, es así. No es el único que miente, ¿eh? Hay otros muchos que mintieron. Pero él es que escribió 30 años después, cuando no quedaba nadie que pudiese desmentirle, sobre todo dentro de España. Pero sí que la gente iba al Parlamento con una pistola de bolsillo. Te podían pegar un tiro en la calle. De hecho, es lo que pasó. Se lo pegaron al máximo dirigente de la derecha, a Calvo Sotelo. Se lo pegaron al teniente Castillo, que era el tipo que instruía las milicias comunistas, y se dio el golpe de Estado. Bueno, diremos, para añadir a la figura y a la imagen de Maurín en todos esos periodos, en todos esos años antes del 36, que el Bloc Obrero y Camperol, igual que la Federación Catalano-Balear, eran unos partidos de izquierda revolucionaria que estaban perfectamente compenetrados con las nacionalidades. O sea, nunca tuvieron la menor duda del derecho de las nacionalidades. Pasaron en su programa, cosa que también reconocía Azaña, estaba que había que resolver por las nacionalidades democráticamente. Y tal como ya dije, que había dicho Azaña, había escrito Azaña, es que los catalanes deciden por mayoría irse de España. Pues tendrán que irse, pero no dejarán de ser españoles. Porque Cataluña, Castilla, eso es España. Y se podrán tener un Estado diferente, pero no dejarán de ser españoles. Seguiremos siendo todos españoles, aunque formen otro Estado. Pero si la mayoría lo dice, no podemos oponernos democráticamente. Y el Bloc Obrero y Camperol y luego el POM fue un partido que defendía las nacionalidades como punto clave, esencial. O sea, igual que la independencia del movimiento obrero y la unidad del movimiento obrero en la base, defendía que las nacionalidades históricas existen y son parte de lo que ellos llamaban lo que sería la Federación Ibérica. Si la mayoría de una nacionalidad decide una cosa, pues será la que hay. No se puede discutir. Y los trabajadores son trabajadores en Cataluña, en Euskadi, en Galicia, en Castilla o en Sevilla. Pero son trabajadores. Serán de ese país. Y se sentirán unidos a los trabajadores del país de al lado. Pero no dejarán de ser trabajadores de ese país. Hay que dar ese margen siempre de que las nacionalidades históricas tienen su valor como tales y el Estado tiene que reconocer su capacidad de autodeterminación. Eso estaba en el programa del Bloc Obrero y Camperol y del POUM. No estaba en prácticamente más que los partidos nacionalistas. Los partidos de izquierda, solo ellos defendieron esa actitud, todo el tiempo además. Bueno, en el golpe de Estado pasó lo siguiente, que es en ese momento Maurín, bueno, el golpe de Estado todo el mundo lo esperaba, porque sabían que los grupos fascistas y los militares no estaban preparados para un golpe. De tal manera que si daban el golpe fuera de tiempo, podía salirles muy mal. Así que nadie esperaba el golpe para el mes de julio, sino para el otoño. Y Maurín había decidido irse a Galicia a formalizar el POUM en Galicia, que tenía ya un grupo amplio de seguidores y de militantes, y había que darle forma. Así que el 19 de julio le coge en La Coruña. Y en La Coruña se pasan 3 días de confusión y, bueno, él comprende que no es una cosa fácil lo suyo, está en un hotel, comprende que los militares toman el poder en 4 o 5 días y él pues sabe que no puede ver a ningún conocido suyo porque todos, efectivamente, todos fueron fusilados. Fueron asesinados, sin más. No fusilados, no había juicio ni nada. Fueron asesinados, todo ese grupo de dirigentes fueron. Galicia es el único lugar de España donde la insurrección fusiló a un tipo
por el tremendo delito de ser judío, Alejandro Cooper. Sí, es el único lugar de España donde se fusiló a un tipo por el delito de ser judío. Se llamaba Alejandro Cooper, era el cuñado de León Trilla, por cierto. De León Trilla, el dirigente del Partido Comunista. Pues, pero no era comunista, por cierto, él no lo era. Él era un dentista que vivía allí. Era pariente suyo, pero nada más. Pero se le fusiló por ser judío. Ese fue el movimiento en Galicia, fue como todo lo que fue esos 2 primeros meses, fue a sangre y fuego, porque era la consigna que había dado Mola. El golpe debía ser brutal y eliminar a todos los que no se adhieren al movimiento, deben ser eliminados físicamente, lo cual se hizo en toda España durante esos meses. En este caso él se dio cuenta del problema y, bueno, falsificó una cédula personal. En aquel tiempo no había carnet de identidad, sino cédulas personales que no tenían foto. Y además hay que recordar que en aquel tiempo las fotos de la prensa pues no eran muy claras. O sea, a Azaña o a Prieto o a Lauro Caballero sí le había visto todo el mundo la foto. Pero a dirigentes como era Maurín o gente así, o incluso a Durruti le había visto mucha gente. Pero digamos que, por ejemplo, a Ascaso nadie sabía fuera de Cataluña quién era, por una foto, así reconocerle físicamente, y a Maurín tampoco. De tal manera que consiguió falsificar una cédula de identificación fiscal, de identificación personal, a la que se puso el nombre de su madre. Se puso Julia Ferrer, que era su apellido de su madre. Con ese nombre, Joaquín Julia Ferrer, pues estuvo allí hasta que le detuvieron. Le detuvieron y dijo, sí, yo soy él decía que era traductor de libros en Madrid y que había ido a Galicia a pasar unas vacaciones en verano. Y que ahí le había cogido el golpe y que no sabía qué hacer, no tenía familia ni nada, era hombre solo y no sabía qué hacer. Le metieron en la cárcel. Le metieron en la cárcel y se pasó casi un año en la cárcel, en la cual no supieron quién era. No supieron quién era y al cabo del año, cuando ese expediente llegó al juzgado militar correspondiente, pues dijeron, señor, ¿qué dice? No hay nada contra él, nadie lo ha acusado de nada, nadie se ha presentado aquí a decir que ese tipo es nadie. Bueno, está usted en libertad, váyase. Y salió, efectivamente. Salió y entonces tuvo la obsesión que tenía, claro, cómo pasar la frontera. La de Portugal la dio por perdida, es evidente, porque se entregaba, era entregarse. Así que tenía que llegar hasta Huesca y pasar la frontera a Francia o pasarse al área, a la zona republicana. Así que cogió un tren, se fue a Zaragoza, varios trenes, en los cuales disfrutó de compañías tan agradables como unas margaritas. No sé si alguna gente mayor sabrá lo que son las margaritas. Sí. Eran las mujeres carlistas. Sí, Margarita era la infanta, era la hija, creo, del pretendiente Carlos VII, creo que la hija, no me acuerdo bien. Y ella se llamaba Margaritas. Que en el tren le dijeron, ay, ¿y por qué hacían enlace en Valladolid? Quédese un par de días en Valladolid. Nosotros mañana vamos a ir a ver los fusilamientos. Sí, venga usted con nosotras. Sí, claro. Bueno, ese era el ambiente que se trabó en el tren durante 2 días o 3. Llegó a Zaragoza. En Zaragoza no había forma de ir a las zonas que él no podía ir a la zona suya, porque ahí sí le conocía a todo el mundo. Así que se fue a Jaca, pensando que ahí podría pasar la frontera a Francia. Y en Jaca se fue hasta el balneario, hasta Panticosa, y cuando vio Panticosa dijo, bueno, esto no es lo que había en mi pueblo. En su pueblo él podía pasar la frontera de Francia andando sin problema. En Panticosa las montañas tienen 2.500 metros de altura, claro, y era imposible, era una locura. Y entonces se dio cuenta que no tenía escapatoria, y bueno, se volvió, y tuvo la mala suerte de que un policía que le había detenido 15 años antes en Barcelona le reconoció. Le cogieron preso y le metieron le dijeron, tú eres Joaquín Maurín. Pues claro, me habéis cogido. Le metieron y entonces pasó lo que es más curioso. Él había conseguido, primero desde la cárcel de La Coruña y luego en algún momento más cuando estuvo en libertad unos días, enviar cartas a la dirección de su suegra en París, donde estaba su mujer y su hijo, tenía ya un hijo,
indicando, estas vacaciones me están sentando un poco mal, pero la cosa va tal, espero volver pronto y tal y cual, cosas así, para hacer notar que estaba vivo y dónde podía estar más o menos. Con esas cartas su mujer sabía que estaba vivo y que se podía intentar algo. Pero cuando le cogieron ya definitivamente y le reconocieron, estamos hablando ya del año 38. Ha pasado ya 2 años, año 37, finales del 37, principios del 38. Ha sido ya la desarticulación del POUM por el Partido Comunista y ha caído el gobierno Lázaro Caballero y se ha organizado el gobierno Negrín y ha habido sucesos de mayo de Cataluña donde el POUM había sido disuelto violentamente y Andreu Nin asesinado por agentes de la Comintern, con la ayuda de 2 ciudadanos españoles y un brasileño, pero bueno, es otro tema. Entonces se encontraba solo y entonces pide permiso para escribir a su mujer, ya abiertamente, le escribe las circunstancias, y entonces ocurrió lo que es una cosa muy hispánica. Su primo, amigo suyo de la infancia, de su misma edad, de toda la vida, del pueblo, era el obispo general castrense. Sí, sí, nada menos. Pero eran muy amigos, eran amigos y eran primos y eran muy queridos. Y entonces le escribe inmediatamente a su mujer, dile, pon todos los datos en conocimiento de mi primo inmediatamente. Y su mujer se lo hace llegar a Toledo, al obispo general castrense, y el tipo, su primo, coge un coche y se va hasta Jaca y lo saca de la cárcel. Y se lo lleva a, bueno, muy curioso. Es un preso muy importante, es útil para hacer canjes, cosa que era muy importante. Hay que tener en cuenta que varios personajes importantes de los franquistas estaban presos en cárceles republicanas y además en buena fe se le podía acusar de que era un revolucionario, pero desde el 18 de julio no se le podía acusar de ningún delito de sangre, que se decía de ellos. No había colaborado con el gobierno en nada, no había hecho absolutamente nada más que estar en la cárcel. Luego no había una causa judicial fácil, ni siquiera por un juzgado militar, para fusilarle. Simplemente se podía decir, en los primeros meses era un revolucionario, se lo hubiera pegado 2 tiros sin más, sin juicio. Pero ahora en el año 38, que se estaban haciendo juicios, el asunto era más complicado. Así que le meten en Salamanca, en la cárcel, a disposición del generalísimo. Sí, sí. Bueno, se chupó 11 años de cárcel. Fue condenado a 30 años de prisión, acabó la guerra, y hay que hacer notar que cuando acabó la guerra de España hubo 2 momentos muy delicados. El año 42, en que es evidente que Alemania se hace evidente que Alemania no tiene todas las de ganar, después de la batalla de Stalingrado, se empiezan a pensar en todas partes que Alemania va a perder la guerra. Y no hay que olvidar que el régimen, el grupo de los generales golpistas, en ese momento tiene el poder férreamente cogido, pero no es homogéneo. La mitad de esos militares son pro-británicos, no son pro-alemanes, son filo-británicos. Sobre todo el general Aranda, algunos generales no se muestran nada favorables a apoyar el régimen de Hitler, sino a llegar a un acuerdo con Inglaterra y mantener una dictadura en España, pero quizá volver a traer al rey, que es lo mejor, al hijo del rey, claro. Ya había muerto 42, no me acuerdo si había muerto ya Alfonso XIII, pero volver a la monarquía con un régimen de derechas. Y es sabido que los Estados Unidos, pues entonces tenían muchas precauciones y proponen el mandar las tropas de ocupación que iban a enviar a Europa, hacer que tomar España y ya está, y eliminar lo de Franco, que era un peligro. Si se aliaba con los alemanes directamente, peligraba Gibraltar, peligraba las Canarias, peligraba las Baleares, peligraba todo. Y los ingleses, Winston Churchill les dijo, no, están ustedes equivocados, déjenmelo, que yo solo tengo controlado. Bueno, lo tenía controlado perfectamente. Inglaterra cogió unos sacos llenos de libras y el embajador se dedicó a comprar militares franquistas, generales, no un sargento, o sea, generales franquistas. Compró a un buen puñado de generales franquistas que forzaron en todo ese periodo último de la guerra
que Franco no dudase de que no podía aliarse más con Alemania. Y en el año 42, en esa situación, pues las cárceles se aflojaron un poco. Cuentan muchos presos que los oficiales de prisiones les trataban con respeto y todo. No sea que mañana, efectivamente, los ingleses entren aquí con los americanos, pongan la monarquía y se dé la vuelta a la tortilla y digan: este tío es el que mandó matar a fulano y a mengano y tal y cual. Así que hubo un relajamiento ahí y bajaron el número de sentencias de muerte o de fusilamientos callejeros. Y en el año 47, ya acabada la guerra, pues están desesperados porque piensan que el paso siguiente que se va a dar es las potencias aliadas van a ocupar España, efectivamente, y restaurar la monarquía y echar a Franco y ya está. Y esa situación es muy delicada y entonces deciden, bueno, pues relajar, mostrarse lo más inocentes posibles, y es el momento en que esas sentencias a 30 años, a 20 años, a sentencias por vida, pues se relajan. Y había pasado ya 11 años de cárcel, 10 años de cárceles. A Maurín le dejan en libertad lo que se llama una residenciada. Tenía que residir en Madrid en libertad. Bueno, se las apañó para conseguir, por medio de su mujer nuevamente, una visa y pasarse a Francia, ilegalmente, una vez más, claro. Y su mujer y su cuñado se han venido a Nueva York. Entonces él consigue una visa americana y se va a Nueva York. Claro, es un hombre que no puede quedarse en ningún lado. En España no puede quedarse. La Unión Soviética había ocupado media Europa, con regímenes de democracias populares que no simpatizaban con tipos como Maurín. Por otra parte, británicos y norteamericanos tampoco les caía muy bien, pero por fortuna en Estados Unidos no sabían quién era. En Francia y en Inglaterra sí, en Estados Unidos no. Sí que se presentó en Nueva York. Intentó vivir allí. Su mujer había conseguido ser representante de una fábrica de cosmética, con lo cual podían comer todos los días. Él era un hombre que hablaba bien el francés y era traductor de francés, pero además en la estancia, a los 5 años de cárcel que había estado bajo la dictadura de Primo, 4 años, se había utilizado para aprender inglés y alemán. Era un tipo que hablaba 4 idiomas y catalán, obviamente. Aunque su lengua materna fuese el castellano, su lengua de uso era el catalán habitualmente, y escribía habitualmente en catalán. Así que era un hombre que tenía una cultura y una capacidad lingüística muy amplia. Bueno, empezó a vivir y le ocurrió lo que debía ocurrir, claro, que de pronto en el año 53, en pleno macartismo, alguien dijo: sabemos quién eres. Así que le quitaron la nacionalidad, le quitaron la visa norteamericana. Le expulsaron del país. ¿A dónde iba a ir? Claro, era complicado. Así que entonces él había montado una agencia literaria, para poder comer todos los días, aparte del trabajo de su mujer, montó una agencia literaria en la cual él escribía crónicas y artículos y las repartía por la prensa de toda Iberoamérica. Pero se escribía él, lo que pasa es que lo firmaba con firmas diferentes. Sí, claro. Y hasta que consiguió que a esa agencia literaria se sumasen muchos escritores españoles y iberoamericanos que hacían crónicas reales, entre ellos tipos como Sender. Por ejemplo, Sender fue uno de sus articulistas bueno, muchos así, lo fue Sender, no recuerdo, pero muchos empezaron a trabajar, a colaborar, con lo cual conseguía vivir. Y la agencia tuvo alguna importancia, por lo menos comían todos los días. Y él obviamente veía que sus opciones políticas eran nulas absolutamente. Cuando le expulsan de Estados Unidos, entonces él tenía una relación muy estrecha, muy amistosa con un ministro o un alto mando, un alto cargo de Costa Rica. Costa Rica es sabido que es un país muy pequeño, democrático, que no tiene ejército, y que se dedica puramente, es un país pacífico de Centroamérica, ya digo, no tiene ejército, en la actualidad sigue sin tener ejército, y es un país democrático. Y esto me le dijo: no se preocupe, no te preocupes, te lo arreglamos. Le hicieron miembro de la delegación costarricense en la ONU. Sí, sí. Con lo cual pudo vivir ya hasta el final de sus días en Nueva York sin que le matase nadie. Hay que decir, ahora ya volviendo, esto explica un poco cómo consiguió sobrevivir en aquellos años, durante la Guerra de España. Lo digo que es un tema muy hispánico, porque que su primo fuese el general castrense, bueno,
y que fuesen primos y que mi primo no será lo comunista que sea, pero es mi primo, eso no me lo matáis, y además no tenéis nada contra él, más que es comunista, sí, claro, es comunista, pero no le podéis acusar de nada. Eso le salvó la vida, pero luego le salvó el que pudo irse a Estados Unidos, pasar disimulando. Él sabía, algunos miembros del POM en el exilio intentaron reconstruir el POM, él sabía que no tenía opciones, que el comunismo a partir de ese momento ya no era el que él había conocido, con muchos partidos, grupos, discusiones, una polémica viva, real, acerca de qué hacer, qué no hacer. El mundo del comunismo, del socialismo y del anarquismo de los años 20 y 30 es de una vitalidad enorme. Están todos discutiendo cosas de fondo. No están discutiendo una coma o un punto de no sé qué. El punto 17 de este acuerdo no podemos admitirlo porque está presentado así. No, no. Estaban discutiendo los temas de fondo. Se discutía entre muchísima gente, se discutía en prensa, en la cantidad enorme de prensa obrera que había y de revistas, se discutía en mítines y eran cuestiones trascendentales. ¿Qué hacer? ¿Apoyar la República? Sí, no, pero ¿cómo? Y el cómo era la discusión. Lo sencillo era discutir sí o no. Lo complicado era discutir cómo apoyar la República y qué apoyar y en qué forma podemos participar o no. Esa es la discusión. Hay que decir que él personalmente, en esa política que él seguía, de entendimiento, cuando estaba montando las alianzas obreras en los años 30 en la República, él tenía una muy buena relación con Laro Caballero. Él se entendía muy bien con Laro Caballero, Laro Caballero le tenía mucho aprecio a él también. Eran dos dirigentes que se entendieron, de tal manera que él jugaba a la baza de que tenía un entendimiento bueno con los anarquistas, mediano con los anarquistas, pero con la CNT sí, la tenía muy bueno, y la tenía con la UGT y con el Partido Socialista, en el sector de Laro Caballero. De tal manera que esa capacidad de diálogo, de entendimiento, de cohesión, es lo que le hizo destacar como una figura excepcional en un mundo muy sectario y muy violento como aquel. Eso es lo que me hace decir que tanto Durruti como él pudieron cambiar la historia. Si él hubiese estado en Madrid el día 19 de julio, hubiera sido inevitable que en el gobierno de octubre de Laro Caballero, en donde concentró a todas las fuerzas de la España democrática, nacionalistas, republicanos, socialistas, anarquistas, 2 de la FAI y 2 de la CNT en el gobierno, él hubiera estado, y 2 ministros comunistas. Él hubiera estado también. Y entonces para el Partido Comunista de Moscú hubiera sido más complicado todo, claro, también hubiera sido más complicado el vender armas al gobierno de la República. Pero él se entendía con todo el mundo. Y con Laro Caballero, ya digo, tenía una muy buena relación personal y política. De tal manera que su supervivencia en Madrid hubiera probablemente significado un cambio decisivo en el gobierno de Laro Caballero. Y por tanto en la evolución de los acontecimientos posteriores. Igual que la supervivencia de Durruti hubiera sido la unión, la supeditación del movimiento de la CNT alrededor del gobierno de la República. Esos dos, uno muerto y el otro en la cárcel, pues quizá fue una pérdida irremediable para la democracia, para la República y para el socialismo y para el anarquismo. Y esto es todo. Bueno. Por favor. Preguntas. El Consejo de Guerra, has comentado que fue en el año 38. No, el Consejo de Guerra fue en el 47. En el 45, creo. No tengo la fecha exacta, es Consejo de Guerra. Sí, no tengo la fecha, no recuerdo bien. El Consejo de Guerra es en el. Sí, en el 46 es el Consejo de Guerra. Hasta el 46 no se le juzga, le tienen en Salamanca, en la cárcel, sí, indefinidamente. ¿Con los cargos políticos que él había tenido? Sí. Con la pues se le condena por la significación política a 30 años de cárcel. Sí. Pues es que en el año 47 no hay que olvidar que está el Valle de Ará, por un lado, o sea, la entrada de los guerrilleros que habían luchado en la resistencia francesa en el Valle de Arán, en España, para derrocar al régimen, y que efectivamente se reúne la ONU, y desde México el gobierno de la República, el gobierno del exilio de la República, intenta, y lo consigue, que la ONU expulse a España, o niegue la entrada de
Franco y al régimen de Franco como uno de los 3 regímenes nazis o fascistas de Europa. Sí. Es el momento, y entonces están acojonados, perdón por la palabra, pero están acojonados porque piensan que ingleses, norteamericanos y franceses van a derrocar a Franco y van a poner la monarquía otra vez. Bueno, eso también lo pensaba Napoleón en su momento. Sí. Y tenía todo el ejército metido en España. Yo no Cierto. creo que la significación fuera tan fácil dentro del tema. La significación. Sí, los americanos entran en España y tiran ahí a los españoles y los tiran ahí. Bueno, no. Dicen que los militares, la cúpula del régimen en España sí tenía miedo. Tenía auténtico miedo porque veía que no tenía nadie ya que le apoyase en el mundo, más que quien le había apoyado desde el primer día, que hay que reconocerlo, Inglaterra. Desde el minuto 1. Desde el minuto 1 de la República. Eso pensaba Azaña, eso pensaba Prieto, eso pensaba Largo, eso pienso yo, vamos, sin compararme con esos señores. No, que no estaban dispuestos. En un momento dado, en el año 37, se corona a Jorge VI, ¿no? Jorge VI creo que es, en Inglaterra. Y entonces el gobierno de la República envía una delegación. Iba Julián Besteiro, que es el hombre que está presidiendo en Madrid el gobierno de Madrid, y significando la resistencia moral. Es un hombre del sector moderado del PSOE, pero ha sido el presidente de la UGT y el presidente del PSOE, ha sido más cosas, ¿eh? Y él va a Inglaterra, hablaba inglés perfectamente, va a Inglaterra y cuando vuelve contó lo siguiente. Eso lo contó luego Miguel Maura en sus memorias, que volvió y dijo: miren, he estado en Inglaterra y he hablado con todo el mundo. ¿Y sabe lo que me han dicho? Que en donde está controlado por Franco, las minas que eran de ellos siguen siendo de ellas. Las metalúrgicas son de ellos. Todo lo que tenían es de ellos. Y que donde gobierna la República se han requisado sus propiedades. Eso es lo que tenemos. Eso contó Besteiro al gobierno en el año 37. Estamos perdidos. Desde ese momento, todos, excepto Negrín, que era la resistencia a ultranza, y el Partido Comunista, que luchó heroicamente. Con todo lo que he dicho, debe quedar claro que el Partido Comunista fue heroico en esos 3 años de lucha. Fue heroico, literalmente fue una lucha a muerte en la que puso el mejor empeño, la mejor gente y la primera fila, siempre. Y eso es cierto y nadie puede discutir el Partido Comunista de haber sido la resistencia de la República. Pero salvo Negrín y el Partido Comunista, todos los demás comprendieron que si Inglaterra había decidido apoyar a Franco, el asunto estaba perdido. E Inglaterra había decidido apoyar a Franco. Lo sabía, lo escribió Azaña. Y Prieto dijo: señores, soy el ministro de Defensa, pero yo les ofrecí una alternativa, no me han hecho caso, me voy. ¿Qué alternativa ofrecí? No lo expliqué el día de Prieto. Prieto, creo que no lo expliqué, no me acuerdo bien. Prieto, en el año 37, es el famoso bombardeo de Almería por las fuerzas navales alemanas directamente. Y entonces Prieto dice: estamos perdidos, pero no estamos tan perdidos. Vamos a ordenar a la aviación hundir los barcos alemanes. Eso significa la declaración de guerra. Si ellos han bombardeado Almería, nosotros hundimos sus barcos. Y en ese momento Alemania va a declarar la guerra a la República Española, a España. Y más propone otra cosa más. Propone con Hidalgo de Cisneros, el jefe de la aviación republicana, si teníamos capacidad para bombardear Génova, la base naval de Génova. Y los aviadores le dicen: tenemos capacidad para llegar a Génova y bombardearla, pero no para volver. Sí, es un problema que tenemos. No tenemos aviones que sean capaces de bombardear y volver. Entonces propone bombardear a los barcos alemanes. Y entonces ocurre que los 2 ministros comunistas, Uribe y Hernández, piden suspender el Consejo de Ministros unas horas. Y cuando se vuelve a reunir el Consejo de Ministros dicen: nos parece muy arriesgado, no podemos llegar a ese extremo. Obviamente habían preguntado a Moscú
y en Moscú les habían dicho, no nos hagan esa barbaridad. Bueno, nos hunde. O sea, no estamos preparados para una guerra con Alemania ni remotamente. Alemania arrasa la Unión Soviética como haya una guerra, como se declare esa guerra, que tienen que entrar en todos los ingleses y los franceses, tendrá que entrar, bueno, es el desastre para nosotros. Exigió a los dos ministros comunistas que supusieran. Pero hay que decir que Azaña en sus diarios escribió horrorizado: moralmente yo no puedo apoyar que se declare la guerra en Europa. Yo no estoy dispuesto a permitir que por causa de la defensa de la República Española entre Europa en una nueva guerra. Yo no lo apruebo. El hecho es que nos aprobó y unos meses después Prieto dijo, todos sabemos lo que hay, señores, presento mi dimisión y me voy. Y se fue. Todos sabían que estaba cantado al final, menos Negrín y el Partido Comunista, que estaban seguros de la otra posibilidad, de que era inevitable la guerra entre Inglaterra y Alemania. Y que si se declaraba, estaban salvados. El asunto era conseguir ganar tiempo, y le faltaron, todo el mundo lo sabe, 3 meses. En el momento en que se perdió la guerra por la República, Alemania solo tardó 3 meses en ocupar Polonia. Y por tanto entrar en guerra con Inglaterra y Francia. Bien, en primer lugar me ha encantado su intervención. No es un libro abierto, es una biblioteca abierta. Hombre, no, biblioteca no. O sea, el conocimiento que tiene de historia no lo he visto nunca. Bueno, Lo he bien. visto a grandes charlas de historia. Porque además son los datos precisos, concretos y de personajes. Yo le quería preguntar, tal y como está ahora, pongámonos en la situación actual política en España, ¿usted cree que, lógicamente, Pérez Royo, el catedrático, como usted bien conoce, a veces en las intervenciones, dice que mientras tengamos iglesia y monarquía, esto difícilmente va a cambiar? Bueno. Y es así de cierto. Eso es una pregunta. Sí. Y la última, ¿qué opina de un tal Saborit, que descendía de aquí de Valencia? Eugenio Saborit, sí, es un gran tipo. Al sur de Francia. Pues un gran tipo, sí. Le tengo muy alta consideración. Sí, fue de la comisión que fue a la Unión Soviética también, ¿eh? Sí. Saborit. Anguiano, Saborit tras la huelga del 17, Anguiano, Saborit, Besteiro y Laro Caballero acabaron en la cárcel, ¿eh? Sí. Salieron de la cárcel porque hubo elecciones y salieron diputados. Y claro, pues nada, quedaban fuera de la cárcel. Pero sí, un gran tipo, cierto. Vive aquí por la plaza. Vive aquí. Los bisnietos serán ya. Nietos y bisnietos. Me alegro, oye. La pregunta era sobre la monarquía y la iglesia. Esa es muy sencilla, tengo la respuesta clarísima. Primero, sí, la tengo clarísima. Primero es sobre la precisión de mis datos, insisto en que no me apunto unas cosas ahí para no perderme en los datos, pero la verdad me hago un pequeño lío. A veces digo el año 46 o 47, no me acuerdo bien. Mírelo, quien tenga dudas lo mire en Google y lo averiguará. Pero yo los datos no los traigo tan rígidos, así que esa precisión es mediana. Y lo otro sí, lo de la Iglesia y la monarquía me agrada mucho discutir con gente seria y con rigor de política actual, pero he venido a dar una charla de historia. No estoy dispuesto a estropearla hablando de política. Ya hablo de historia. Eso es otro tema y en otra ocasión. Sí, en que estaré encantado de discutir el tema con gente seria y rigurosa sobre la Iglesia de España actualmente, pero no, yo he venido a una charla de historia, que es lo que me ha invitado Eva, y yo es lo que doy. Y de ahí no salgo, de ahí no me saca nadie. Sí. Yo quería hacerte la siguiente pregunta. Cuando has hablado, o sea, porque podría dar lugar a lo mejor un poco a un equívoco o una verdad medias, que Inglaterra, cuando fue Besteiro, ¿no? Sí. O sea, en Inglaterra lo que le dijeron fue, bueno, mira, Franco es un gobierno, lo que defiende es la economía de mercado y decía... No, de mercado no decían en la época, no. Bien, Nuestras propiedades. Nos está defendiendo nuestras propiedades. Pero bueno, el sistema nuestro, ¿no? De alguna manera. Y en cambio la República es una amenaza, no en este momento en la guerra civil, porque es la guerra y la revolución, ¿no? Sí, exacto. Y mi pregunta era, vale, eso no dudo que fue así, pero detrás de esa motivación, que había una motivación económica, por supuesto,
Pero no era también la política exterior de Inglaterra del momento, porque Chamberlain... Qué acierto más grande, sí señor. En ese momento, quiero decir, a todo lo pasado todos tenemos las cosas clarísimas, ¿no? Pero en ese momento no es así. O sea, Alemania e Inglaterra están intentando llegar a un acuerdo. No olvidemos que incluso Hess se tira en un avión en Inglaterra porque está convencido de que una parte muy importante de la dirección británica está dispuesta a pactar con Hitler el reparto de Europa. Y por otra parte, para Mussolini, el objetivo en su vida política no era el pacto con Alemania, a la cual no podía tragar, era el pacto con Inglaterra para repartirse el Mediterráneo y África, que era lo que buscaba Mussolini. Y para él era importantísimo, por eso su principal objetivo en España era ocupar las Baleares, porque el objetivo era controlar el Mediterráneo y evitar que Inglaterra se quedase con Suez y Gibraltar. Lo demás, oye, ya nos ocupamos los italianos. Ambos regímenes, Alemania e Italia, pensaban que los conservadores británicos eran pues la gente con la que llegarían a acuerdos, que solamente los puñeteros comunistas franceses y los radicales franceses y todo eso eran un enemigo, pero Inglaterra y los trabajadores británicos eran muy peligrosos porque eran sindicatos poderosos, pero que la clase poderosa británica, la clase imperial británica, que eran quien mandaba al 100%, esos eran posibles aliados. Ese es el fondo de la cuestión. Ese es el momento histórico. Ahora parece que Inglaterra siempre fue el país que se enfrentaba a Alemania. ¡Qué puñetas! Es que Churchill, con su política de resistencia, no llegó hasta que ya estaba la guerra encima. Hasta ese momento, en Inglaterra, estaban pensando en la alianza con Alemania, la clase dirigente. Es así. Claro. Eso hace más noble aún el esfuerzo de algunos dirigentes conservadores británicos que apoyaron a la República Española por dignidad. Claro, la condesa de... se me va el nombre. Sí, pero son gente que apoyó a la República Española por un principio de dignidad y de democracia. Pero es una minoría marginal dentro de los conservadores británicos que esperaban el acuerdo. A Mussolini le salieron las cosas mal porque Austria estaba entre Alemania e Italia. Austria había sido el país que había gobernado Italia, el norte de Italia, durante 200 años y, claro, tenían un gobierno filofascista en Austria. Y cuando los alemanes, con Hitler en el poder, dicen vamos a ocupar Austria, Mussolini envía 2 divisiones a Austria para enfrentarse a los alemanes. Y eso ocurre en el año 34, o 35, no me acuerdo bien ahora. Sí. O sea que ese es el ambiente en Europa. No seamos demócratas a posteriori, seámoslo en su momento cada cosa. Gracias. Hombre, no, para Inglaterra era muy importante no entrar en la guerra. Más preguntas, pero yo quisiera otra pregunta, ya que Por favor. respecto al PON, Andreu Nin, o sea, creo que era un dirigente importante del PON. Era el segundo dirigente del POM. Se dice por algunos personas que lo tenían, que hablaban con ellos, o lo dijo Maurín ya en el exilio, se lo comentó a alguna persona, que aunque Nin se había separado de las posiciones que mantenía él, habían luchado juntos durante toda su juventud en la CNT, habían estado juntos en todo, habían coincidido en Rusia, habían estado de acuerdo en todo, pero cuando él se alió al sector trotskista, que era una secta, era prácticamente un sector minoritario, marginal y muy dogmático, pues se habían separado. Y que en cuanto pudo Maurín, le ofreció, oye, vamos, olvídate de esto de Trotsky tal y cual, no te olvides, sigue lo sea, pero al margen de Trotsky vamos a unirnos en un solo partido, porque tú eres una mentalidad abierta. La verdad que Nin era una mentalidad muy lúcida, tenía un gran análisis teórico, pero aplicado a España realmente. No tenía una relación, como decía Maurín, con los trabajadores de todo tipo, con la gente de todo tipo. Era un hombre más de aparato, pero sí tenía una mente muy lúcida. Y Maurín le dice, vamos a unificarnos, y confesó años después que lo hizo, esa unificación, que era 90% era el bloque obrero y camperol y el 10% era la izquierda, la posición de izquierdas, porque quería recuperar a Nin.
necesitaba a Nin al frente del POUM. Y efectivamente Nin fue el segundo dirigente máximo del POUM. Y otra pregunta, creo que la muerte de él fue muy oscura, no sé qué pasó con su muerte. La muerte de Nin. Pues la muerte de Nin es que esos son los sucesos de mayo del 37 en Barcelona. Pues es el gobierno de Largo es ese gobierno amplio que abarca a todos. Y obviamente ese gobierno tiene dos ministros comunistas, Uribe y Hernández. Hay que decir que Hernández es un hombre muy complejo y muy confuso, un hombre que había sido un pistolero en su juventud, un pistolero, pero un pistolero sin más. O sea, él, a diferencia de lo que hacía Durruti, de dar un golpe en un banco y entregar el dinero a la CNT, él iba con una pistola, con un grupo de amigos, de colegas, a matar a fulano que era el jefe de policía, y le pegaban de tiros. Pero se había hecho un hombre muy de aparato del Partido Comunista. Luego, cuando ya fue al exilio, le echaron del Partido Comunista y montó otro Partido Comunista. O sea, era un hombre que tenía una personalidad muy fuerte además realmente, y no era fácil de manejar, pero era muy fiel en aquel periodo porque esperaba ser el secretario general del Partido Comunista algún día. Y Uribe, que era un hombre pues correcto, no iba más allá, pero no había más presencia del Partido Comunista. Y el gobierno del Caballero abarcaba a todos y tenía un equilibrio. Eso es lo que en Moscú pensaron que era muy peligroso, que no podían fiarse de un gobierno donde había hasta un nacionalista católico, el representante del PNV. Un miembro del PNV era ministro del gobierno y era católico, espíritamente, y más conservador, un demócrata cristiano, literalmente lo que luego se llamó democracia cristiana. Y que no podían fiarse de un gobierno así, dieron la orden de liquidar ese gobierno, y la orden se interpretó de una forma caótica. Los servicios secretos soviéticos en España pues procedieron a lanzar un ataque frontal contra el POUM, acusándolo de trotskista, ataque que se resolvió en lo que esperaba realmente Stalin, que es en que la CNT se hundió. La CNT no fue capaz de responder a este ataque, no se unió claramente al POUM, se quedó entre dos aguas, y con eso la CNT firmó su sentencia de muerte política para ya el resto de la historia. Y en esos sucesos de mayo. Y el POUM fue disuelto a tiros. Todos los dirigentes acabaron en cárceles republicanos, excepto Andreu Nin, que fue secuestrado y asesinado. Si alguien quiere saber los nombres, el tipo del comando era Eitington, un pistolero de la NKVD, un criminal directamente de la NKVD, dedicado a liquidaciones de enemigos políticos. El miembro español de aquel coche, que eran 4 personas, era Juan Cobo, un hombre que era fiel, era un comunista fiel, pero que no sabía que le habían enganchado para eso, y cuando se exilió en la Unión Soviética, pero cuando le dijeron, no, tenemos más trabajo para ti, dijo, no. Dijo esta frase literalmente. Dijo, no, yo con un tío que tiene el gatillo tan fácil no vuelvo a ir a ningún lado. Y se quedó en la Unión Soviética trabajando en una fábrica, de obrero, no más. Había 2 tipos más que no han pasado la historia. Eitington luego fue el tipo que organizó el asesinato de Trotsky en México. Sí. Es que quería hacer una puntualización que sí. Se equivoca, pero eso no fue matar 2 pájaros de un tiro. Sí, decir, exacto. No me gusta este gobierno, pero al mismo tiempo es la época de Stalin, están en pleno stalinismo. Claro, diría algo más. Sí. Están dentro de Rusia, más incluso de comunistas en Alemania, acusándoles de ser pronazis cuando se estaba firmando el pacto germano-soviético. Sí. Diré que una persona que había tenido un puesto importante en la Unión Soviética, pero ya pasados los años se había retirado de todo, tenía buena amistad, me contó que su hermana me lo contó, que Stalin decidió en un momento dado que seguiría apoyando a la República Española
dentro de lo razonable, pero no más, por 3 razones. Una, que decía Stalin, es porque Stalin estaba convencido de que España era un país anarquista y que hiciesen lo que hiciesen, seguiría siendo un país anarquista, el cual no sería fácil de controlar por un partido comunista. La segunda razón es que España estaba lejos y los barcos con las armas eran un follón porque les habían hundido varios barcos a los soviéticos. Los alemanes les hundieron, los italianos, con los submarinos, varios barcos que iban a aprovisionar a la República. Y en tercer lugar, porque China está al lado. Y China sí que era un caso que ahí se jugaba el futuro de la Unión Soviética. Si en China triunfaba Chiang Kai-shek, pues la Unión Soviética se quedaba aislada en el mundo. Y si en China triunfaban los comunistas, pues la Unión Soviética tenía la mejor espalda del mundo. Así que por esas 3 razones, Stalin decidió ir bajando el apoyo, que se liquidase a un control más o menos razonable, se entregasen las armas, que se pudiesen. Todos los estudios indican que el oro de Moscú era el precio por las armas que se entregaron, y era un precio absolutamente razonable y no hubo ningún engaño. Se entregaron armas por valor de eso, y más aún, 3.000 militares soviéticos lucharon en España y fueron absolutamente generosos y dignos. Y además, a diferencia de los militares italianos que lucharon con Franco, 100.000, se dice pronto, los 3.000 soviéticos eran absolutamente voluntarios. Y murieron muchos en España y fueron un apoyo sincero y real, salvando ese pequeño núcleo. No confundir nunca el NKVD, servicios secretos soviéticos, con el GRU, los servicios militares soviéticos secretos. El GRU se dedicó en España a organizar la lucha de guerrillas, los sabotajes, etc. Pero no intervino en nada político. Los servicios soviéticos, el NKVD, lo que luego sería la KGB, eso sí, pero era un grupo de una docena de personas. Bueno, una docena de personas que en Madrid tenían todas las chicas. No, y que... no, ahí diré que, en mi opinión, el GRU, eso es... No, el GRU no. Eso es, eso sí. El GRU no tenía ninguna presencia en ese tipo de cosas, ninguna. Ni en el KVD tampoco, ni en el KVD. No, lo que tenían, eso se puede hablar otro día, pero no toca hoy, pero es interesante, puedo decir simplemente. En el momento del 18 de julio, 19 de julio, 24, 25, etcétera, en Madrid se organiza un grupo realmente durísimo, revolucionario, y los integrantes, bueno, pues son los que son. Son Santiago Carrillo, segundo Serrano Poncela, José de Guadalajara, vaya, se me da la cabeza, bueno, sí, no, Díaz fue un hombre honrado y siempre fue un hombre, estaba en un segundo plano en que fuese secretario general, Pero ese grupo sí fue brutal en la represión, y ese grupo sí hay que achacarle la decisión salvaje de fusilar a todos los presos de Paracuellos, eso es verdad, eso es así. Y ese grupo era un grupo que no eran comunistas en ese momento, eran Juventudes Socialistas Unificadas. Estaban muy cerca, no sé, ni siquiera se habían unificado todavía, creo que no recuerdo ahora. Sí, ya se habían unificado. Ese grupo es el que dirigió esa represión salvaje en Madrid. Se le ha achacado a los anarquistas. Debo decir que los anarquistas pudieron ser tan brutales como se quisiera, pero ese grupo dirigido por Carrillo, por Pepe, ¿cómo se llama? Bueno, y por segundo Serrano Poncela, pues fue quien dirigió una represión brutal, eso es cierto, no se puede negar. Enrique Castro Delgado, con su 5º regimiento. Bueno, pero los militares que lucharon en Madrid en defensa de la República se portaron también, no fueron fuerzas de represión, Ni Castro Delgado lo fue, ni Lister, ni el Campesino, ni lo fue Modesto, esos iban al frente. Es igual que lo que pasó con Durruti. A mí me envían al frente, iban al frente a pegar tiros. O sea, no tenían que ver con la represión. Otra cosa es que Lister fuese un poco excesivamente duro como jefe militar. Eso es evidente. Que era capaz de pegarle un tiro a un tipo de su batalla, de su unidad, Eso no hay duda. Pero era un jefe
militar dispuesta a dar la batalla en el frente. Enrique Castro es un caso muy complejo, muy rico, muy complejo. Hay cierta acusación, sí, precisamente pero, por ser de la línea más ortodoxa, comunista, estalinista, y con lo que ayer comentamos en la otra conferencia de Urruti, está ese manto. Sí, porque, en el caso, el comunismo quería acabar con todos los falangistas. Digamos que yo creo que no es, que habría que matizar un poco. Que Enrique Castro Delgado, que luego escribió un libro renegando de su actitud, su pasado comunista, era un hombre muy complejo y no está probado que tuviese una relación directa con el grupo de las checas que dirigían Carrillo y estos tres tipos que digo. Sin embargo, era un tipo muy comprometido, claro. Sin embargo, yo creo que el objetivo de ese grupo no era liquidar a todos los falangistas, que lo era, pero el grupo era más duro, era imponer un poder brutal por la fuerza, que se viese claramente que era un poder duro. Y eso abarcaba no a los falangistas, a cualquiera, a muchísima gente. Quiero decir que hay que ver cuántos republicanos demócratas salieron corriendo, Clara Campoamor, de España, porque ese grupo no distinguía entre un demócrata moderado y un falangista, no distinguía. Ese es el problema real. Eso. Ni un falangista, ni un católico, ni un hombre que los acusaban de derecha. Sí, no. Ese grupo tenía actitud sectaria, sin duda ninguna, y fue muy brutal. Es un grupo pequeño, pero fue así. Bueno, eso es todo, pero no quita que el Partido Comunista fuese, durante los 3 años de guerra, el baluarte que más entrega, más heroísmo, más generosidad tuvo en defensa de la República. Eso no hay duda ninguna. Solo que tenía la táctica de incorporar al Partido Comunista a cualquiera que pudiese valer para la lucha, de tal manera que al año 40 se dieron de baja todos. Claro, porque eran socialistas en realidad, o eran otras cosas, y se dieron de baja la mayoría. O sea, comunistas, en el Partido Comunista del 36 al 39, pues había un 20%. El resto era un tipo que era de milicias, habían hecho teniente de una compañía, decían, entra en el Partido Comunista que tú vales y tú tienes que ascender, y se ascendían y llegaban a ser dirigentes buenos. Pero en cuanto acabó la guerra se volvieron al Partido Socialista o a nada, claro. Sí, pero se creó la guerrilla que estuvo actuando hasta bien entrados los años 50. Claro, la guerrilla se creó. La guerrilla se creó. Sí, que al haber corresponde la guerrilla en los 3 campos en que se funcionó. En la guerrilla se crea en el año 36 la agrupación de Galicia-León. Y se crea con lo que se llama la agrupación guerrillera de Galicia-León, en la que coinciden anarquistas, comunistas y socialistas. Y eso se mantiene hasta que he sabido que en los años 40, 41, 42, desde Praga, se decide que la guerrilla tenga dirección estrictamente comunista. Entonces, los que no eran comunistas, pues van quedando al margen y van quedando liquidados. Y la guerrilla es, en esos años, hasta el final, hasta el 48, que es el final de la guerrilla comunista, pues está dirigida por el Partido Comunista y es muy eficaz, efectivamente. Salvo en Cataluña, donde la guerrilla es libertaria. Y funciona también con una enorme eficacia y con unos tipos de una audacia extrema. Es decir, que esos eran tipos que iban en grupos de 2, 3 tipos, un tipo solo, y efectivamente daban el golpe y desaparecían. O sea, era una guerrilla más parecida a lo que luego fueron en América, los tupamaros y cosas así. Grupos de acción dura, pero no de guerrilla de campo, como era la que quedó en el Partido Comunista, hasta que en el 48 fue disuelta por orden de Moscú desde Praga. De la disolución de la guerrilla habría mucho que hablar, pero es un tema que no corresponde. Otro tema. Sí, es muy complejo. Es un tema muy complejo. Al próximo hasta 48 se disuelve la guerrilla. No se da la orden de disolución y de recoger. Sí. No, pero los guerrilleros de Asturias, que son los del 52, la agrupación guerrillera, lo que se da en el 48 es la orden de deshacer la guerrilla. Y entonces unos cuantos enlaces se les envía a recoger a los guerrilleros. Labor de UPA.
Y entonces los guerrilleros consiguen salir de España más o menos ordenadamente o no, hasta el año 52, efectivamente. Van saliendo de una forma muy compleja. Me contó un guerrillero de Granada que solo quedaban 3 en su agrupación. Y decidieron, la guerrilla en España eran tipos del campo, ¿eh? Había 4 o 5 dirigentes que eran del Partido Comunista o lo que sea, que tenían más otra visión, pero eran campesinos que se echaban a los montes porque los mataban, porque el cacique les reconocía y dice, tú eres así, tú, pam, fusilado, antes que eso al monte. Y eran gente del campo con muy poca cultura. Me contó un guerrillero de Granada que ha visto que se había acabado todo y que sabían que había que replegarse y volver a ir a Francia. Estaban en Granada, ¿eh? Los 3 decidieron irse a Francia andando. Y solo tenían como guía un mapa de España de un libro de texto de bachillerato. Era lo que tenían, ¿eh? Bueno, pues llegaron a Francia. ¿Sí? ¿Sí? Otro, sí, claro. Juan, el próximo curso toca la guerrilla. No, yo eso no lo daré. Otro guerrillero, de Extremadura me contó, sí, otro guerrillero de Extremadura me contó, Pinto me contó, que cuando se vio que se había acabado aquello, pues había que irse a Francia, claro. Y entonces, pues no había, quedaban 3 tipos, así quedaban nada más, 2 o 3. Y consiguieron llegar a Guipúzcoa, andando por el monte de noche, todo eso hasta llegar a Guipúzcoa, donde contactaron con un contrabandista que pasaba gente a Francia. Y hablaron con él y dijo, sí, yo os paso esta noche si queréis. Son 20.000 pesetas. Y dijeron, bien, ¿dónde quedamos? Y en tal sitio, tal, a tal hora, de acuerdo. Y fuimos al primer banco que vimos, entramos, ¡esto es un asalto! Cogimos 20.000 pesetas, se las dimos al tipo y nos puso a Francia. Claro. Esa fue la disolución de la guerrilla, en realidad, sí. Claro. Pinto fue de los últimos, fue ya de los años 50 que salió de 50 o 51 salió de España, así, entrando en los bancos, venga, dinero. Y al barco y a salir. De la guerrilla hay mucho que hablar, pero es mejor dejarlo. Sí. Bueno, nos hemos prolongado mucho, lo siento. Pues muy bien.